Gracia y paz en el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que únicamente han puesto su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio suficiente para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Damos gracias al Señor que por su voluntad y guía utilizamos ese espacio en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro, Nelson Villalba Sarmiento. En esta ocasión quisiera compartir con vosotros el tema acerca ¿no hay otro evangelio? ¿O buscas el favor de los hombres o el de Dios? Hay muchas frases que pudiera utilizar en estos momentos para ilustrar el tema que vamos a considerar. La primera, si usted quiere ser popular, predique la felicidad, éxito, dinero. Si quiere ser impopular, predique la santidad. Vance Havner. La segunda, nunca los evangélicos cantaron tanto y nunca fueron tan analfabetos de la Biblia. Nunca hubo tantos animadores de auditorio y tan pocos predicadores de la palabra de Dios. Augustus Nicodemos. Cuando se elige mantener creencias y prácticas al margen de las Escrituras, no será conforme a la voluntad de Dios, ya que estaremos en terrenos extraños y lejos de Dios. En estos tiempos ponemos por ejemplo doctrinas como decretos y pactar con Dios, palabra de fe, neoapostolado, maldiciones generacionales, Jehová Junior, decláralo, recíbelo, encuentros, preencuentros o confesión positiva. Todas estas doctrinas son agendas y visiones totalmente personales. Estas están llegando o han llegado a ser más importantes que la agenda y visión de Dios que hemos recibido y está dentro de la palabra de Dios. Inclusive los propósitos de la iglesia están totalmente ahí establecidos. Estas agendas y visiones personales abundan totalmente en manipulación cotidianamente, en donde personas heridas y frustradas son presa fácil y son utilizadas como escalones. Cuando notamos el contexto de Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde habla acerca de que si existe otro evangelio diferente o no existe otro evangelio diferente, en el versículo 6 podemos nosotros notar cómo el apóstol Pablo pudo expresar que estaba tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí encontramos dos puntos muy importantes que tenemos que considerarlo. Primero, los Gálatas se estaban alejando del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese llamamiento estuvo basado a la persona de Cristo. O sea que los Gálatas se estaban alejando de la persona, de una persona, y en este caso sería la persona de Jesús, mientras comenzaron a ser guiados o a ser dirigidos a una idea falsa, lo que dice aquí un evangelio diferente. Entendemos que alejarse de la persona de Cristo se comienza a dar cuando nos comenzamos a alejar del verdadero evangelio, siguiendo un evangelio diferente, una doctrina diferente, una idea diferente. Y esto es algo importante que debemos considerarlo. Versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Aquí cuando notamos la palabra perturbar, quiere decir confundir, engañar o crear problemas. O la otra palabra pervertir quiere decir deformar o alterar el evangelio que se ha recibido de parte del Señor. Por eso estos hombres lo que estaban realizando al seguir un evangelio diferente, una idea diferente, una doctrina diferente, era una doctrina extraña y se comenzaba o se estaba haciendo parte de la perturbación o la perversión del evangelio de Cristo. Y este evangelio diferente no trae buenas noticias, trae malas noticias. Era de otro tipo, era de otra forma. Entendemos que no existen alternativas en otros evangelios. No hay otro evangelio, como lo dice la palabra del Señor. No hay una cuarta alternativa, no hay una segunda alternativa, no hay una tercera alternativa. Solo hay un evangelio y una sola alternativa, que es la que la Iglesia de Cristo debe continuamente esforzarse por seguirla. Si elegimos seguir un evangelio diferente, entendemos que esa doctrina ya es una doctrina que no proviene de lo alto y va a ser una mala noticia porque nace del corazón humano y ya no proviene de parte del Señor. Y cuando estos hombres que comienzan a predicar o enseñar un evangelio diferente, entendemos que se están alejando totalmente de ser siervo de Cristo y se conforman en ser siervos del hombre. Aquí el Señor utiliza la palabra siervo en el griego, doulos. El doulos tiene que estar sujeto, subordinado, y esta sujeción no es voluntaria ni es a tiempo parcial, es para siempre. El siervo no es libre de ofrecer o negar su servicio. Su vida no es suya, sino que pertenece a su Señor. Debemos tenerlo muy claro, este aspecto que se presenta dentro de este punto del contexto de Gálatas. Ahora, estos personajes ya no se estaban sujetando a la revelación apostólica. Recordemos que Pablo era un apóstol y cuando los Gálatas se estaban alejando de la persona de Cristo para seguir un evangelio diferente, entendemos que ya no se estaban sujetando a la revelación dada por los apóstoles. Segunda Timoteo 1:13 dice, para advertirnos de esto, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Aquí el apóstol nos pide que se retenga la norma de las sanas palabras oídas de él. En el griego retener viene de esta palabrita hupotuposis, que quiere decir que hay un prototipo original de donde todo nace. Un ejemplo, una forma, un esquema, un dibujo de donde todo nace y es el primer molde que se fabrica. Y de ese primer molde, todos los demás tienen que continuar haciendo o formando sus creencias de acuerdo a ese molde. Retén la norma, retén ese molde, retén esa forma de las sanas palabras que has escuchado de mí, dice el apóstol Pablo, como un apóstol de oficio o el último apóstol de oficio. Segundo Tesalonicenses 2:15 dice, con esto en mente, hermanos, permanezcan aferrados firmemente a la verdad que les hemos enseñado en nuestras cartas y durante el tiempo que pasamos con ustedes. Krateo, aferrados, el griego krateo, usar la fuerza, agarrarse o retener literalmente. Retengamos, agarrémonos, permanezcamos agarrados, aferrados firmemente a la verdad que hemos recibido por carta o durante el tiempo que pasó el apóstol Pablo con la iglesia en su tiempo, y eso es un ejemplo, una norma de conducta para toda la iglesia de todos los tiempos. Recordemos que el apóstol Pablo recibió revelación especial directamente de Cristo.
Versículo 11 y versículo 12 de Gálatas capítulo 1 dice: hermanos, queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Jesucristo mismo se la enseñó. Eso también lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 26, versículo 16, como un ejemplo de que Pablo recibió revelación directa y especial de parte de Cristo. Aquí en Hechos 26, 16 dice: levántate y escúchame. Me ha parecido a ti porque quiero que seas mi siervo y también serás mi testigo de lo que has visto y de lo que yo te voy a revelar. Aquí utilizan dos palabras: seas mi siervo, dos frases, ¿no? Seas mi siervo y serás mi testigo. Mi siervo, progeirizomai, que viene a ser: te he escogido, te he designado, te he constituido, te he nombrado, te he puesto. Eso ya no se vuelve a dar, hermano. Ningún hombre en los actuales tiempos podrá ser constituido, designado como un apóstol especial. Ya no lo existe. El último fue Pablo. Y también dice: serás mi testigo. Testigo en griego es martus, ministro subordinado, un criado subordinado o un mártir. Eso lo encontramos como dato acerca del apóstol Pablo, en que fue alguien que recibió directamente de Cristo revelación especial, y todo lo que él enseñó fue o tuvo origen divino. En esto, actualmente la iglesia está errando de una manera total. Se está errando. ¿Por qué? Porque no se distingue lo que es una revelación especial de lo que es una mera iluminación que la iglesia tiene en los actuales tiempos. La revelación especial solamente fue dada a los apóstoles de oficio, que fueron constituidos por el Señor para ello. Los apóstoles y profetas de oficio fueron receptores y transmisores de la palabra de Dios. Receptaron la palabra y la transmitieron a la iglesia del Señor. Al final eso fue constituido como un testimonio en común de todos los apóstoles, no de ninguno en particular, y fue considerado como el fundamento de los apóstoles o como el testimonio apostólico. En la actualidad, el falso neoapostolado reclama un reconocimiento de oficio, pero esto está llevando a la iglesia a aceptar que todavía se está recibiendo revelación especial. En otras palabras, nuevas revelaciones normativas, igual que las Escrituras. Y si aceptamos esto, estamos diciendo también que el canon de la iglesia no está cerrado entonces. O sea que el canon que tenemos dentro de la palabra de Dios no está cerrado. Todavía está abierto a que esto se esté completando. Y sería totalmente algo ilógico, fuera de la revelación escritural. Por eso que toda iluminación que se tenga actualmente debe ser confrontada por la única revelación especial, o sea, la Biblia, las Escrituras, la palabra del Señor. Recordemos que, según las Escrituras, nosotros tenemos en los actuales tiempos dones que son aceptados en general por la Iglesia de Cristo. Nosotros aceptamos los dones del Espíritu, pero estos son iluminaciones ocasionales en forma general que son dados por el Espíritu Santo como ayudas inmediatas, ayudas o guías inmediatas a la Iglesia del Señor por medio de estos dones. Primero Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, tenemos: a unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. En otras versiones dice palabra de sabiduría. Otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento.
entendemos en la palabra de ciencia. Y es el mismo Espíritu el que se lo ha dado. A unos les da una fe extraordinaria, a otros poder para sanar enfermos, a otros les concede el poder de realizar milagros, a otros el don de profetizar, profecía, a otros les da el poder de discernir entre un espíritu malo y el Espíritu de Dios, discernimiento de espíritus. A otros les concede que pueden hablar en diferentes lenguas, diversos géneros de lenguas, y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas, interpretación de lengua. Y aquí quiero quedarme con los dones que sirven de guía o ayudas inmediatas a la iglesia del Señor, lo que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, discernimiento de espíritu o diversos géneros de lengua. La palabra de sabiduría es la capacidad de impartir consejos sabios. La palabra de ciencia, hablar con mucho conocimiento, de tanto cosas pasadas, especialmente de cosas pasadas, porque la palabra de sabiduría habla de cosas presentes y futuras. Y también tenemos la profecía, que ya son palabras entendibles, en donde Dios habla algo directamente a la iglesia de Dios, utilizando la palabra de sabiduría o también la palabra de ciencia. Tenemos también el discernimiento de espíritus, donde se discierne entre espíritus malos o espíritus de Dios y los diversos géneros de lengua. Quiero quedarme con esos, porque son los que sirven de ayuda inmediata o de guía inmediata a la iglesia. Entendemos que son los que son utilizados por el Señor como iluminaciones generadas por el Espíritu Santo, donde la iglesia es edificada. Tenemos que entender que estos dones existen en la actualidad. No podemos nosotros hacerlos a un lado. Están presentes dentro de la iglesia en general, y eso es entendible, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, nos enseña de una manera especial que debemos procurar o pedirle al Señor los mejores dones. ¿Por qué habla Pablo de que debemos pedir los mejores dones? Porque hay unos dones que edifican a la iglesia. Hablemos de los que edifican a la iglesia. Son útiles a la iglesia, que edifican a la iglesia. 1 Corintios 14, 12. Si tanto anhelan tener alguno de los dones del Espíritu Santo, pídenle que les dé los mejores, los que de veras puedan ser útiles o de edificación para la iglesia. Ese pedirle, procurar, quiere decir buscar, pedir, preguntar, requerir, donde este don busque adorar a Dios realmente, donde no se adore o no se dé la gloria al hombre, ya eso sería destrucción personal. El procurar sería los mejores para la gloria del Señor, no para la gloria humana, y que edifique, sean útiles para la iglesia, o sea que construyan a la iglesia, oikodome. Eso quiere decir en el griego, viene esta palabra en griego, construcción de concreto y con todo y losa, o sea que edifique, no destruya a la iglesia en general. También tenemos de parte del apóstol Pablo muchos consejos que son norma para la iglesia. Escuchen, norma para la iglesia. 1 Corintios 14, 13 nos dice, a Dios no le agradan los desórdenes, le gusta la armonía, como la que reina en las demás iglesias. Cuando habla de desórdenes, viene del griego akatastasia, o sea, alborotos, bandos, disensión, inestabilidad, desorden, perturbación, sedición, tumulto, confusión. Cuando alguien utiliza o ejerce un don del Espíritu y produce inestabilidad, produce desorden, perturbación, sedición, tumulto, confusión, disensión, alborotos, no es de parte de Dios. Entendamos, iglesia, eso. A Dios no le agradan los desórdenes, y un don que produzca desorden no es de Dios.
Dice, le gusta la armonía. Eirene, quiere decir, al Señor le gusta la paz, la tranquilidad y la prosperidad, entendamos, espiritual. Eso es de Dios. Cuando un don produce paz, tranquilidad dentro de la iglesia de Cristo. También tenemos en 1 Corintios 14, versículos 39 al 40, donde Pablo nos da más luz acerca de la iluminación a través de los dones. Dice versículo 39 al 40, así que hermanos míos, procuren profetizar y no le prohíban a nadie hablar en lengua. ¿Por qué dice esto Pablo? Lo vamos a ver más adelante. Pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Aquí quiero quedarme con el versículo 40. A hacerlo de manera correcta y ordenada. La forma en que el Espíritu Santo obra siempre lo hace de una manera correcta y de una manera ordenada. O sea, tiene decoro, tiene honra, decencia y honestidad. Y tiene un orden de organización, el Espíritu Santo, a utilizar sus dones. Y ya lo vamos a ver el por qué tiene un orden de organización el Espíritu Santo. 1 Corintios 14, versículos 2 y el 5, dice de esta manera, el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los demás. Notemos, el que habla en lengua le habla a Dios, no a los demás, y ellos no le entienden, pues habla misterios. Esta palabra misterios viene del griego mysterion, o sea, secreto o silencio impuesto. Cuando alguien habla en lenguas, es como que está en silencio, porque nadie le entiende. Versículo 3, en cambio, el que profetiza proclama mensajes de Dios que edifican, exhortan y consuelan a los oyentes. Cuando alguien profetiza, está utilizando el don de profetizar, de profecía, y puede ser resumido también o ser aplicado a los otros dones. Da o promueve confiar más en Cristo, que esa persona se fortalezca y tenga mayor firmeza en Cristo, no lo contrario. Si produce lo contrario, no es de Dios. También promueve el sentirse mejor, se anima o se alienta a esa persona. Si el don produce lo contrario, tampoco es de Dios. Y si le produce una consolación en su espíritu, que eso viene a ser edificarlo también, eso es de Dios. Si produce lo contrario, un desconsuelo, una tristeza profunda, no es de Dios. Versículo 4. Por eso la persona que habla en lenguas se ayuda a sí misma, pero el que profetiza contribuye a que la iglesia crezca. Ojalá todos pudieran hablar, versículo 5, en lenguas, pero preferiría que profetizaran, porque este es un don superior. Profetizar es una lengua entendible, se habla en una lengua entendible y es un don superior. Hablar en lenguas, al hablar en lenguas, a menos que después de hablar interpreten lo que estaban diciendo para que la iglesia sea edificada. Si alguien habla en lenguas, sea en la iglesia, el contexto es en la iglesia, porque eso es lo que encontramos en estos textos, y no hay intérprete, 14:28 de 1 Corintios dice, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entendemos, el contexto es utilizar el don dentro de la iglesia, en una reunión de iglesia. Si no hay intérprete de lenguas, es mejor callarse, dice el Señor a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y hablar para sí mismo. Porque si no hay nadie que interprete ni sí mismo, ni una tercera persona, segunda o tercera persona, mejor cállese, porque nadie le va a entender. Por eso el profetizar es un don superior. 14:19. Pero en la iglesia quiero hablar más 5 palabras con mi sentido para que se enseñe también a nosotros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso es claro, hermanos, cuando entendemos acerca de lo que Pablo nos está diciendo acerca de la forma en que deben ser utilizados los dones del Espíritu o lo que recibimos como iluminación. Debemos tener muy en claro. Ahora, Pablo, como último apóstol de oficio designado por Dios directamente, en Gálatas capítulo 1, versículo 18 encontramos que todo lo sometió a la validación apostólica.
Todo lo que él recibió, inclusive, imagínense, de enseñanzas de Jesús, él las sometió a validación apostólica, según lo que encontramos en Gálatas 1:18. Eso es algo sorprendente. Él no dijo, no, yo todo recibí de parte de Jesús, no necesito que nadie me lo valide. No, lo sometió a validación apostólica. También encontramos en el capítulo 2, versículo 2, que esto lo hizo en privado a los que tenían manipulación para asegurarse, dice él, de no haber corrido en vano. Siervo de Dios, no corras en vano creyendo que tus doctrinas o tus ideas son de parte de Dios si no han sido validadas. Ya no tenemos apóstoles a quien recurrir, a la palabra de Dios. Si tú comienzas o comenzamos a validar nuestras interpretaciones, nuestras exégesis o hermenéutica con la palabra de Dios, no, nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque entenderemos que no todo lo que decimos está siendo avalado por Dios. Me recuerdo el testimonio del sobrino de Benny Hinn, cuando él escuchaba de parte de Benny Hinn que si no hablaban en lenguas no estaban en Dios o no estaban siendo guiados correctamente de Dios, sino que todos tenían que hablar en lenguas. La esposa le llegó a enseñar el versículo en donde le decía, no todos hablan en lenguas. Y para él fue una sorpresa encontrar que no todos hablan en lenguas. Eso lo dice la palabra. Entonces, cuando una doctrina contradice la revelación apostólica, la real y verdadera revelación apostólica, ya esa doctrina es subjetiva. Está naciendo dentro del corazón de un hombre, siervo de Dios. Somete a validación lo que tú crees a otros líderes, a otros siervos que tengan conocimiento, y también a la palabra de Dios sobre todo. Y no estés en el limbo, no estés enseñando o promoviendo una doctrina que no es de Dios. Me da tristeza estos tiempos, cómo la iglesia mantiene, a pesar de que no sea de Dios todavía, cultos a las primicias, culto de primicias, y le da todo una semana, un mes de culto de primicias. ¿Dónde encuentras eso en la palabra de Dios? No existe en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ningún apóstol te valida eso. Ningún apóstol llevó a la práctica un culto de primicias. ¿Cómo tú puedes estar llevándolo a la práctica nuevamente? ¿Qué quieres lograr? Bueno, sometamos a validación todo lo que tenemos como idea en estos tiempos. No lo hagamos como moda. Nos estamos alejando de la persona de Cristo. Estamos alejando a la iglesia de la persona de Cristo. Y eso es muy complicado. Nos estamos alejando de Dios. Es una necedad, una arrogancia e ignorancia pensar que podemos cumplir un aparente propósito divino sin considerar la opinión de la iglesia y peor aún, de la única revelación especial que tenemos conforme o en la palabra de Dios. Por eso, en la actualidad, detrás de los púlpitos existe tanta ignorancia espiritual de gente que cree en su ego, que Dios los ha llamado. Iglesia del Señor, pidamos al Señor sabiduría, discernimiento, y que la unción del Santo se aplique dentro de la iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.